Hola chicos, pues vamos a ver ahora el criterio de la segunda derivada para determinar los máximos y mínimos de una función. Entonces este criterio nos dice que si al evaluar los puntos críticos en la segunda derivada nos da mayor a 0 va a haber un mínimo, y al evaluarlo y si nos da negativo es un máximo. También con el criterio de la segunda derivada vamos a ver en dónde se encuentra el punto de inflexión y los intervalos de concavidad. Ahorita vamos a ver todo eso con calma, siguiendo una serie de pasos, al igual que en los ejercicios anteriores. Entonces, en el primero nos dice que vamos a derivar la función. Esto es igual a 3x cuadrada menos 6x menos 24. Segundo paso nos dice que vamos a igualar la derivada a 0 y resolver para x. Entonces tenemos 3x cuadrada menos 6x menos 24 igual a 0. Aquí voy a dividir entre 3 para poder simplificar la ecuación y trabajar mucho más fácil con ella. Entonces tengo x cuadrada menos 2x menos 8 igual a 0. Factorizo dándome menos 4 más 2, dos números que multiplicados me den menos 8 y sumados me den menos 2, esos números son menos 4 y 2, por lo tanto x1 vale 4 y x2 vale menos 2. Entonces, ya que tenemos los puntos críticos, estos son los puntos críticos, vamos a ir al tercer paso, donde vamos a realizar la segunda derivada. Entonces la segunda derivada es 3 por 2, 6x, menos 6, menos 0. Entonces esta es nuestra segunda derivada. Y vamos a evaluar los puntos críticos aquí en la segunda derivada. Entonces evaluamos primero para menos 2 y nos da 6 por menos 2, menos 12 menos 6 nos da menos 18. Es negativo. Si es negativo, estamos hablando que es un máximo. Y evaluamos para 4. 4 por 6, 24, menos 6, 18, que es positivo. Si es positivo, estamos hablando entonces de un mínimo. Entonces ya el cuarto paso, igual que en el anterior, vamos a evaluar los puntos críticos en la ecuación original para determinar los puntos o el par de coordenadas donde se encuentra el máximo y el mínimo. Entonces tenemos para f de menos 2, sustituimos en toda la ecuación y nos va a dar 18. Por lo tanto, en menos 2,18 vamos a tener el máximo y vamos a evaluar el 4 en la original y esto nos va a dar menos 90. Entonces es 4 menos 90, el cual pues nos indica el mínimo. Entonces vamos a ver también el punto de inflexión ya con la segunda derivada. El punto de inflexión es un punto donde los valores de una función continua en x pasan de un tipo de concavidad a otra, es decir, es el punto donde se cambia, donde hay un pequeño cambio. O sea, si por ejemplo la función es cóncava hacia arriba, viene siendo cóncava hacia arriba, en ese punto de inflexión nos va a dar el cambio donde se va a dar la concavidad hacia abajo. O sea, ese es el cambio de la función. Entonces para esto vamos a el punto de inflexión. Vamos a igualar la segunda derivada, la vamos a igualar a 0 y vamos a resolver. Entonces 6, este 6 pasa del otro lado como 6 y este 6 pasa dividiendo y nos da 1. Entonces el punto de inflexión va a estar en 1, pero vamos a evaluar en la función original. F de 1 es igual a 1 al cubo, menos 3 por 1 al cuadrado, menos 24 por 1, menos 10. Y esto nos va a dar menos 32. Entonces la coordenada del punto de inflexión va a ser en 1, menos 32. Entonces ya que tenemos los intervalos
donde es máximo, mínimo y el punto de inflexión, vamos a determinar los intervalos de concavidad igual con la segunda derivada. Nos indica que si es mayor a 0 es cóncava hacia arriba y si es menor a 0 es cóncava hacia abajo. Entonces nuestra segunda derivada teníamos que era 6x menos 6. Entonces 6x menos 6 mayor a 0 va a ser cóncava hacia arriba, es decir, desde 1 hacia adelante, ¿no? Y si es menor a 0 es cóncava hacia abajo, es decir, desde abajo hacia 1. Vamos a trazar nuestra gráfica, va a ser un poquito más fácil visualizar de esta manera. Tenemos que el máximo está en menos 2, 18. Hice más o menos una escala de 10 en la eje de las Y, ya que tiene cantidades muy grandes, entonces más o menos se encuentra por aquí el máximo. Tenemos el mínimo en 4 menos 90, más o menos es por aquí. Aquí tenemos el mínimo. Entonces vamos a trazar la gráfica más o menos para ubicarme. Si yo doy un valor a 0 me da menos 10, entonces más o menos es por aquí, va a pasar por aquí. Entonces nuestra gráfica va a ir más o menos así. Creo que lo hice bastante amplia, pero pues es más o menos para que veamos. Entonces aquí ya tenemos nuestro máximo y nuestro mínimo. Nuestro punto de inflexión va a ser en menos 1, 32, que es más o menos por aquí. Aquí es donde va a cambiar la concavidad. Aquí la gráfica va cóncava hacia abajo y en este punto de inflexión va a cambiar la concavidad hacia arriba, ¿sí? Hacia acá, digamos. Entonces, por eso los intervalos de concavidad es cóncava hacia abajo cuando es menor a este punto, es cóncava hacia abajo, y es cóncava hacia arriba cuando es mayor a este punto. Entonces ya nada más determinamos la concavidad, los intervalos. Concavidad hacia arriba es desde este punto, desde 1, perdón, es más o menos desde aquí, desde 1 hasta infinito. Y concavidad hacia abajo viene desde menos infinito, ya que viene para acá, desde menos infinito hasta 1. Aquí están los intervalos.